Recording in progress. Buenas noches a todos de nuevo. Bienvenido, señor Obispo Adolfo Miguel. Bienvenido, Padre Armando Nogués, que nos va a compartir en esta noche el último tema de estos 5 días que hemos estado, pues, introduciéndonos en la lectura del Evangelio de Lucas, en un sentido más que exegético, pues de carácter espiritual, para irnos preparando al nuevo año litúrgico, cuyo centro tiene de siempre el misterio de Cristo, pero ahora a la luz del Evangelio lucano. Nos encomendamos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, vivo y resucitado, ayúdanos a comprender las Sagradas Escrituras a la luz del misterio de la Pascua que tú has asumido, tu pasión, tu muerte y resurrección. Que podamos comprender también a la luz de la Pascua la vocación a la que nos has llamado, la plenitud de vida por nuestra fe y esperanza en ti y por la resurrección. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le cedemos la palabra, Padre Armando Nogués, y muchas gracias de antemano. Muy buenas noches a todas y a todos. Me da mucho gusto que nos acompañe nuevamente nuestro señor obispo. Es consolador tener siempre a un pastor cercano en estas circunstancias, ¿verdad? Donde estamos tratando de hacernos cada vez mejores discípulos de Jesús y conociendo su palabra testimoniada en las Sagradas Escrituras. Quisiera yo iniciar nuestro tema compartiendo una pantalla donde el día de hoy vamos a trabajar los relatos de la Pascua según Lucas. Y lo voy a hacer en 5 puntos. Primero, recordar algo sumamente general sobre el Evangelio según Lucas. Después, algunos presupuestos para comprender los relatos de la Pascua. Luego, punto 3, los relatos de la Pascua en general. Y así podremos entender el relato pascual de Lucas y el mensaje teológico religioso propio de Lucas. Estos puntos los he tomado de una publicación que está por salir, no sé cuándo, ¿verdad? Porque la mandé justamente en el mes de abril, la aceptaron, pero la editorial tiene pues sus problemas de edición. Muchos profesores aprovecharon la pandemia para escribir, entonces hay una fila larga que está esperando, y como los recursos económicos disminuyeron en la pandemia, pues es un problema a tratar de que se supere y que podamos tener libros a nuestra disposición. La publicación, esperamos, se llama Jesús resucitado según los relatos pascuales, de todos los evangelios, que son narraciones, interpretaciones y su mensaje evangelizador. En esta noche vamos a trabajar los de Lucas, y para eso quisiera yo recordar algo que me parece importante del Evangelio de Lucas, en la que ya insistimos, su ubicación histórica. La obra de Lucas pertenece a la segunda generación, del año 70 al año 100, esa es la segunda generación. Por el año 30, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, tuvo su ministerio. Entonces pasa toda una primera generación eclesial, la generación apostólica, y después viene la segunda generación que recoge todas esas memorias ya reflexionadas, transmitidas de muchas maneras. Entonces, nosotros ya tenemos una obra de la segunda generación. Los evangelios no se escribieron al otro día de que Jesús resucitó. Por lo menos pasaron 40 años. El evangelio se predicaba en forma viva y ya después, en la segunda generación, fue necesario escribirlo. Esto es importante para recordar que el evangelio no cayó del cielo, nos los entrega nuestra iglesia. Nuestra iglesia apostólica nos entrega el evangelio, la tradición apostólica. Bueno, recordamos otra cosa que es fundamental, que los evangelios son un tipo peculiar de literatura. Siguen más o menos los esquemas de las biografías antiguas.
que constaban de nacimiento de su personaje, del héroe, algunos hechos, algunas enseñanzas, o sea, obras y palabras, y finalmente la muerte del personaje. Como ven, aquí no hay resurrección solo en los evangelios. Pero sigue más o menos el esquema de una biografía antigua, no biografía moderna. Las biografías modernas pretenden ser científicas, pero a veces los personajes importantes autorizan biografías que son una sarta de mentiras con un montón de datos cronológicos, pero puras mentiras. Las biografías antiguas exaltan a los personajes sin duda, pero dan los hechos principales. Ahora, pasamos al plan y a la estructura del Evangelio según Lucas, como hemos estado trabajando en esta semana. El Evangelio tiene un comienzo, un centro y un final, como un buen relato. En el comienzo, recordamos, hay un prólogo. Luego, los orígenes del profeta Juan y de Jesús, el Hijo de Dios. Eso lo vimos el día martes. Después, esta parte de Jesús presentado por Juan y por el Padre en el bautismo se aludió el día miércoles. Luego viene el centro. El centro es el ministerio de Jesús en Galilea, en el camino a Jerusalén y en Jerusalén. El día miércoles se trabajó el ministerio de Jesús en Galilea. El día de ayer, jueves, toda la enseñanza de Jesús en camino a Jerusalén. Y no hemos tenido tiempo de abordar el ministerio en Jerusalén y, lógicamente, esas controversias terribles que tuvo que enfrentar con los grupos de poder. Y la parte final del Evangelio, Jesús es rechazado y muere en la cruz, tampoco hemos podido verlo. Y el día de hoy vamos a ver Jesús resucita y sube al cielo, el capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Bien, eso es recordar que estamos leyendo el Evangelio según Lucas. Ahora, vamos a ver algunos presupuestos para comprender los evangelios en sus relatos de Pascua. Y lo primero que tenemos que hacer es descartar algunas concepciones inadecuadas de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, la resurrección de Jesús no es la vuelta a esta vida de un muerto. Lázaro revivió y se volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín revivió y se volvió a morir. El hijo de la viuda de Sarepta o el niño de la Sunamita, lo mismo. Se murieron y volvieron a vivir. La resurrección de Jesús no es una simple vuelta a la vida. Tampoco es un alejarse de este mundo para irse con Dios. No es la resurrección de Jesús lo mismo que le pasó a Enoc, que Dios se lo llevó. Ni tampoco es lo mismo que le pasó a Elías, que subió al cielo en un carro de fuego. Es algo diferente. Tampoco la resurrección de Jesús es la simple tesis de la inmortalidad del alma, como se anuncia en el Antiguo Testamento, donde, según la cultura griega del libro de la sabiduría, el alma es inmortal, o donde la muerte es finalmente derrotada, como dice Isaías, ¿verdad? O donde se habla de resurrección ya, pero en el libro de los Macabeos, pero nada más como resurrección de un justo, de un mártir. Es algo más la resurrección de Jesús que la inmortalidad del alma. Tampoco la resurrección de Jesús es una experiencia mística o un éxtasis. No es lo mismo resucitar, en el caso de Jesús, que el hecho de que Pablo haya subido al quinto cielo, como dice, ¿verdad? O que el vidente del Apocalipsis haya tenido un éxtasis el día del Señor. Es algo diferente. Y luego, obviamente, tampoco la resurrección de Jesús es un vivir solo en el recuerdo de su familia, de sus amigos o de sus seguidores. Es mucho más que eso. Vamos a ver algo muy general, demasiado general, casi hasta me da pena decirlo porque es muy general, sobre lo que entendemos por la resurrección de Jesús. Es un acontecimiento real, acuérdense, real.
pero totalmente nuevo, que supera nuestra imaginación. Se ha iniciado el reino de Dios. Hay algo totalmente nuevo que no afecta solamente a Jesús, que afecta a toda la creación incluso. Es el comienzo de la nueva creación, ponemos aquí abajo. Ha comenzado la nueva creación. Se está cumpliendo la promesa de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Luego, el crucificado está vivo, sin duda, pero también su causa, la causa del reino de Dios anunciado a los pobres. Esa causa sigue viva. También hay que decir otras cosas muy generales sobre su significado. Cristo resucitado es la primicia de los que murieron. La resurrección no es solo para Él. Él es el primogénito de entre los muertos, el primer nacido de entre los muertos, la primicia de los que murieron. La resurrección de Jesús también inaugura el perdón de los pecados y de la reconciliación humana, mucho más que un simple volver a la vida de un difuntito como Lázaro o el hijo de la viuda de Naín. Mucho más. Bueno, ahora vamos a decir algo sobre los relatos pascuales en general, porque Lucas no es el único que cuenta relatos pascuales. El Nuevo Testamento, en primer lugar, da testimonio de la Pascua de Jesús en todos sus libros, pero con diferentes tipos de literatura. Por ejemplo, un desarrollo doctrinal en las cartas, diríamos, apostólicas de Pablo y de los otros apóstoles. Hay desarrollos doctrinales donde aparecen fórmulas de confesión de fe. Hay desarrollos en los himnos del Nuevo Testamento. Se celebra a Cristo resucitado. Hay afirmaciones en la predicación del Nuevo Testamento. En todos los libros, según su tipo de literatura, se anuncia la resurrección de Jesús de distintos modos y de distintas maneras. Vamos a ver algunas fórmulas breves de confesión de fe. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 1:10 se dice: Dios resucitó a Jesús de la muerte. Es una fórmula breve donde se manifiesta y expresa la fe de que Dios resucitó a Jesús. En otros pasajes de las cartas, recordamos Filipenses 2:6, por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. O sea, Jesucristo exaltado y glorificado en un himno de la carta a los Filipenses. Hay muchos cantos e himnos del Nuevo Testamento que celebran a Jesús resucitado. Hay otras fórmulas bellísimas que me gustan mucho, ¿verdad? Como es en el Apocalipsis. Presenta la visión de Cristo resucitado, lo ve el vidente y dice: no temas, soy yo. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Son maneras, pues, de confesar la fe en la resurrección de Jesús, la realidad de la resurrección. En otros casos hay el anuncio querigmático. Esa es la predicación de los apóstoles. Sobre todo en los hechos de los apóstoles, tenemos allí los discursos de Pedro y los discursos de Pablo. A este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo constituyó el Señor y Mesías, y por eso conviértanse. Sé que obraron por ignorancia. Es en el anuncio del querigma, en la predicación, otra forma de anunciar que Jesús resucitó. Y finalmente, las narraciones catequéticas, los relatos que están en los 4 evangelios. Las narraciones catequéticas, los relatos. Por eso vamos a ver ahora los relatos pascuales. Dejamos a un lado las confesiones de fe que están en las cartas, los anuncios querigmáticos en los discursos, y vamos a ver solamente las narraciones catequéticas o relatos pascuales, que están en los evangelios. Pero, oh sorpresa, los evangelios
nos presentan 6 relatos pascuales. Ustedes dicen, ¿cómo? Son 4 evangelios. Muy bien, vamos a ver. Marcos 16, 1, 8, el último capítulo de Mateo, el último de Lucas y el último de Juan. Pero resulta que cuando Juan 20 termina y pone su conclusión, continúa Juan 21 y sigue hablando de una, dice, tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Entonces, otro relato que es un añadido, un complemento a Juan 20 para propósitos muy claros de el evangelista que lo añadió. Y luego otra cosa, Marcos en 16, 9, 20 nos ofrece otro relato que es una especie de resumen de los relatos que encontramos ya en Mateo, Lucas y Juan, y efectivamente es añadido porque, bien claro, en manuscritos muy antiguos no existen, otros manuscritos numerosísimos aparece Marcos 16, 9, 20. Bueno, entonces 6 relatos pascuales. ¿De qué trata cada relato? Marcos 16, 1, 8 habla de la tumba vacía y el mensaje del ángel. Mateo habla de la tumba, luego de un encuentro con las mujeres, el soborno de los guardias y la aparición a los discípulos en Galilea, donde les da la misión universal. Lucas 24, el que vamos a ver, nos cuenta la escena de la tumba, los discípulos de Maús, el encuentro de Jesús con los 11 y la ascensión. Vean, los demás evangelios no tienen ascensión, Lucas sí. Juan 20, la tumba vacía, un encuentro con María Magdalena, la apóstola de los apóstoles. Luego, encuentro con los discípulos sin Tomás en la casa. Encuentro con los discípulos en la casa a los 8 días, pero ya con Tomás. Eso es Juan 20. Juan 21, ¿de qué trata? El encuentro con los discípulos a orillas del lago. Y luego después un diálogo de Jesús con Pedro y con el discípulo amado. Y ese sería Juan 21. Marcos 16, 9, 20 es añadido. Claro, fue añadido después, pero es canónico, forma parte del evangelio. Cuando lo leemos, debemos decir, esta es palabra de Dios. Que no quede duda, es parte del evangelio. El libro de Marcos con todas sus partes, nos diría Trento, y esto es parte de Marcos. 3 encuentros con el resucitado, donde le reclama su incredulidad, y luego los envía, y finalmente Jesús sube al cielo. Bien. Recordamos ahora que nosotros vamos a ver Lucas 24, un texto que se escribió entre los años 80 y 90. Por lo tanto, más de 50 años después de Jesús, medio siglo después de Jesús, por lo tanto ya una experiencia pascual vivida, reflexionada, transmitida, puesta por escrito por Marcos y por Mateo. Entonces, un trabajo ya muy elaborado. Bueno, vamos a ver. Cuando estuve presentando lo que trata cada evangelio, y esto tenemos que anotarlo, inmediatamente no falta quien dice, bueno, pero eso que acaba de decir, que este evangelio no tiene esto, el otro tiene aquello, el otro hizo resumen de esto. Y comienzan los escándalos. Diferencias entre los relatos. Sí, hay diversidad literaria, pero hay acuerdo de fondo. Que no se nos olvide. Es que nos dijeron que los relatos son muy diferentes. Sí, pero hay acuerdo de fondo. Hay que ser honestos y recordar que hubo diferencias. Más bien hay en los escritos diferencias. Ustedes leen los evangelios y los malquerientes dicen, los evangelios se parecen a la chimoltrufia. Un evangelio dice una cosa y otro evangelio dice otro. Nada de chimoltrufia. Son visiones de cada comunidad. Cada comunidad tiene su propia experiencia y recibió su propio testimonio y nos transmite lo que es su fe en lo que es patrimonio de fe de esa comunidad. Pero si hay diferencias, hay que tenerlas en cuenta.
Solo las menciono, ya en otras ocasiones tendrán oportunidad de profundizarlas. En cuanto a la tumba, hay diferencias de tiempo, antes de que amanezca y otras después de salido el sol. Diferencia en los nombres de las mujeres que acuden, el motivo que las impulsa, unas llevan aromas, otras van a contemplar el sepulcro, un fenómeno visual. En Mateo hay un sismo, aparece el ángel del Señor. En la tumba hay diversos personajes, en una es un ángel, en otra son dos hombres. El diálogo de las mujeres con ese personaje celeste es bien diferente, la reacción de las mujeres bien diferente. En la tumba, las apariciones, hay diferencias reales, diferencias de lugares geográficos para las apariciones. Por ejemplo, las apariciones tienen lugar exclusivamente en Jerusalén, ¿verdad? Eso en Lucas, en Juan 20 y en Mateo 28, 9, 10, que hay unas apariciones a las mujeres. Bueno, en Galilea, allí las colocan Mateo y Juan 21. Entonces, diferencia de lugares geográficos para las apariciones. Diferencia de fechas. El mismo día de la resurrección en Jerusalén se aparece Jesús. O también poco tiempo después en Galilea, como dice Mateo. ¿Sí? O como dice Juan 21. Y las reacciones de los discípulos son diferentes y de las discípulas. A veces cierto miedo, a veces gozo, como en Juan, y a veces una actitud de adoración, como en Mateo. Entonces, esas son diferencias notables que a algunos les parecen un escándalo y dicen, estos evangelios es pura trapacería porque son puras contradicciones. A ver, vuelvo yo, voy a dejar de proyectar para dar un ejemplo sencillo que utilizo en las clases de nuestros grupos de Biblia parroquiales. Yo les presento, me pongo en el centro de todos y les presento la Biblia. Los que están adelante de mí ven el lomo de la Biblia. Los que están atrás de mí ven esta parte de la Biblia donde están las muescas y los nombres de los libros, así. Los que están al lado izquierdo de mí ven esta parte de la Biblia donde aparecen las letras, el nombre de la edición de la Biblia. Y los que están en el otro lado, del lado izquierdo mío, ven el reverso de la pasta. Bueno, una pregunta. ¿Es la misma Biblia, sí o no? Pero cada sector del aula ve diferentes cosas. Son diferentes lo que se ve, pero es la misma Biblia. ¿Está claro? Entonces, los acontecimientos del Evangelio, hay diferencia de puntos de vista en los 4 evangelios, grandes diferencias de puntos de vista, pero también una enormidad de coincidencias. Eso, cuando yo digo, vean esto de esta manera, espero que ninguno de ustedes me diga que está viendo un rinoceronte. Espero que diga que está viendo un libro, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esto, vuelvo ahora a proyectar, tenemos que decir que efectivamente hay diferencias, pero hay grandes coincidencias. Vamos a ver las coincidencias. En la tumba, María Magdalena estuvo en la tumba, lo dicen. Marcos y Lucas añaden otras mujeres. La piedra parecía representar un problema, pero este quedó resuelto. En los evangelios, en los 4, aparece esto. Luego, un desconocido, que a veces es un ángel o un equivalente, se encontró. María Magdalena se encontró con Jesús. Eso aparece, es testigo de la resurrección. Por eso el Papa la llama apóstola de los apóstoles, que no lo inventó él, es retomar una tradición de la época medieval. Bueno, Mateo añade también a la otra María. Luego, casi en todos las mujeres contaron a los discípulos lo sucedido, menos en Marcos 1:8, ahí no cuentan. En Marcos 1:8 no cuentan, en el añadido sí, cuentan lo sucedido a los discípulos varones, algo que Marcos excluye. Luego, Pedro y otro discípulo acudieron a la tumba.
es algo que cuentan solo Lucas y Juan. Lucas añade a otros más. Eso en cuanto a la tumba. Coincidencias. Coincidencias en las apariciones. Coincidencia. Normalmente los discípulos están reunidos en Mateo, Lucas y Juan y Marcos. Luego, el resucitado les encarga tareas futuras en Mateo, Lucas, Juan y Marcos 16, 15, que es el añadido. Entonces, reunión de discípulos, tareas futuras, y en todas aparece el motivo de la duda en diverso grado y con diversos modos de superación, pero se supera la duda. Estas son las coincidencias de fondo. Que nos quede esta palabrita: diversidad literaria con acuerdos de fondo, para que no nos escandalice cualquier locutorcito de radio, de televisión, o el National Geographic, o el History Channel, o algún librito como ¿cómo se llama? Como el Código Da Vinci. A los evangelios no les creemos, pero esas cosas hasta pagamos por ir a ver las películas de Hollywood, que curiosamente, ahorita recuerdo una película que realmente es ofensiva, una película sobre Noé, la hacen enorme, tergiversan completamente el texto de la Biblia, la gente se queda solo con la película y cree que eso dice la Biblia, y ¿qué cosa lograron? Distorsionaron el mensaje bíblico, la tradición bíblica, y hasta les pagamos para que sigan distorsionando el mensaje bíblico. Ay de nosotros cuando vamos a pagar para que haya gente que distorsione el mensaje de la palabra de Dios. Recordamos, hay diversidad en los relatos, diversidad literaria, pero acuerdos de fondo, y el acuerdo principal es: Jesús resucitó, está vivo, se apareció a los discípulos y subió al cielo. Lo que decimos en nuestro credo, no estamos inventando el agua tibia, ¿verdad? Bueno, y con esto recordamos algo que para mí es fundamental: son los propósitos con que se escribieron los relatos pascuales. Propósitos con los cuales se escriben los evangelistas por lo menos 40 años después de Jesús. Que nos quede claro, no pretenden demostrar la resurrección corporal de Jesús. Cuando en Internet vemos, ya está demostrada científicamente la presencia de Jesús en la Eucaristía, ya hay nuevas pruebas científicas de la resurrección de Jesús. Puras mentiras. Que la NASA ya investigó. La NASA tiene que ocuparse de muchas otras cosas. Busquen su página y verán que ninguna página de la NASA tienen una investigación de lo que dicen esos charlatanes nada más para engañar a gente ignorante, ¿verdad? Bueno, los relatos pascuales no pretenden hacer una demostración de la resurrección corporal de Jesús. Los relatos pascuales son proclamaciones del acontecimiento de la resurrección, testimonian la fe. La comunidad ya creía en Jesús resucitado. Entonces se proclama ese acontecimiento para, como dice Lucas, que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Los relatos pascuales, como todo el texto de cada evangelio, testimonian la fe en Jesús resucitado y buscan darnos algunas razones que confirmen esa fe y esa esperanza, pero no pretenden ser demostraciones científicas. En primer lugar, porque en aquella época ni siquiera se había inventado lo que hoy llamamos la ciencia crítica, de ninguna manera. Ciencia crítica es de la época moderna. Entonces, cuando vean una cosita que está demostrado científicamente que Israel atravesó el Mar Rojo y ahí se encuentran los carros del faraón, está demostrado científicamente la resurrección de Jesús, porque mandaron a analizar una hostia consagrada que sangró y la analizaron en Nueva York y encontraron que era del corazón. Bueno, las tonterías, ¿verdad? Entonces, los evangelios proclaman la fe, testimonian la fe. ¿Y cómo lo hacen? Con lenguaje simbólico, que es el propio lenguaje de la fe. Recordemos, a Dios nadie lo ha visto nunca.
Eso no lo digo yo, lo dice el Evangelio según San Juan en el prólogo. A Dios nadie lo ha visto nunca, y por lo tanto siempre que hablamos de Dios tenemos que recurrir a la única herramienta que tenemos en un relato, el lenguaje simbólico. Pero el lenguaje simbólico es demasiado importante, invita a pensar, nos dice un gran filósofo. Bueno, con esto ya tenemos el presupuesto para entrar a los relatos de Lucas. Como ven, si no ponemos esos presupuestos, corremos el riesgo de malinterpretar el relato de Lucas. Bien, vamos a ver, es Lucas 24. Consta de estas unidades, estas escenas: la escena de la tumba, el viaje a Emaús, acuérdense el viaje en el ministerio de Jesús, la aparición a los 11 y luego la ascensión. Escenas fundamentales. ¿Cómo se desarrolla la acción? ¿Cuál es la trama de la acción en este relato? Todo relato tiene una intriga o una trama que es una sucesión ordenada de acontecimientos de acuerdo al tiempo y de acuerdo a causa-efecto. Entonces, desarrollo de la acción. Jesús está resucitado, pero ausente. Fíjense que Lucas no cuenta cómo resucitó Jesús, ¿no? Ya cuando comienza Lucas, Jesús ya está resucitado, pero ausente. No está en la tumba vacía. Está resucitado, pero ausente. Luego, Jesús está presente en el camino de Emaús, pero al principio no lo reconocen. Luego, Jesús se hace presente a los 11 y lo reconocen los 11. O sea, ven en Emaús presente, pero al principio no lo reconocen. A ver, acuérdense, con nosotros está y no lo conocemos, su nombre es el Señor, ¿se acuerdan de eso? Por el camino de Emaús. Bueno, presente, pero no lo reconocen. Luego con los 11 presente y sí lo reconocen. ¿Por qué los 11? Porque no está Judas, clarísimo. Luego, finalmente, Jesús sale de escena porque sube al cielo. Ahora, vamos a decir algo sobre el personaje Jesús, pero vamos a ver que en el relato el personaje Jesús es caracterizado con algunos rasgos muy particulares, y los narratólogos nos dicen que la mejor forma o una forma fundamental de caracterizar a un personaje es por el nombre que se le da, por el nombre que se le da. Y vamos a ver solamente esto. También los personajes se caracterizan por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que otros dicen acerca de ellos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver solo los títulos de Jesús. ¿Por qué títulos? Porque son nombres de Jesús. Y en la Biblia el nombre es muy importante, ilustra la identidad de la persona. El nombre es la identidad de la persona. Bueno, ¿qué nos dice el narrador sobre Jesús? Lo llama el Señor Jesús. El Señor, que tiene un poder, pero es Jesús Salvador, que ha resucitado aquel que tiene un poder salvador. Lo dice el narrador. ¿Qué más nos dice? Que el que resucitó es Jesús. El que resucitó es el que vino a salvarnos. No resucitó Herodes ni resucitó Pilatos. No es la resurrección de algunas almas. Nos habla de que el que resucitó es Jesús, el hombre de Nazaret, el que padeció y murió en la cruz. Es Jesús el Salvador. Luego, ¿qué dice los celestes que están en la tumba? ¿Qué dicen de Jesús? Dice que Él es el viviente. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Un título que define a Jesús en su nueva condición. Me acuerdo ahorita un libro de un grande teólogo holandés que se llama, o belga, no, creo que es belga, pero enseñaba en Holanda, Edward Schillebeeck, Jesús, historia de un viviente. Retoma
¿Por qué buscan entre los muertos al viviente, al que está vivo? Pero también lo llaman el Hijo del Hombre, que es el título con el que Jesús se designaba a sí mismo, y que por cierto hoy en la liturgia de la misa recordamos el texto de Daniel sobre el Hijo del Hombre, esa figura humana que baja del cielo, y con la cual Jesús se retrata perfectamente. Viene del Padre, pero es un ser humano, el Hijo del Hombre. Eso dicen los mensajeros celestes. Los discípulos de Maús, ¿qué dicen? Jesús el Nazoreo. Jesús, el nombre como lo conocían, ¿verdad? Nazoreo puede significar dos cosas, originario de Nazaret o también Nazir, un consagrado. Jesús el Nazoreo. Lo llaman profeta poderoso en obras y palabras, porque Moisés había dicho que vendría un profeta semejante a mí, vendrá anunciado por Moisés. Bueno, pues ahora ahí está el profeta poderoso en obras y palabras delante de todo el pueblo. Así dicen los discípulos de Maús. Y finalmente le llaman Señor, le llaman Kyrios. Es el título de Jesús resucitado que lo pone en equivalencia con Dios. Es el título que se le aplica a Dios en la Biblia griega, Kyrios. Kyrios, Señor. Esto alude al señorío nuevo de Jesús en su condición de resucitado. El Apocalipsis diría Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Es el Mesías, es el Señor resucitado. Y luego, un título, un nombre que se da a Jesús. Jesús se da un nombre a sí mismo. ¿No sabían que el Mesías tenía que padecer? Jesús se autodefine como Mesías, pero relaciona el mesianismo de Jesús con su sufrimiento, su pasión y su muerte. ¿No sabían que está escrito en el libro de Moisés y en los profetas que el Mesías tenía que padecer para así entrar en su gloria? No es cualquier ungido como hijo de David que llega para establecer una monarquía, no, es un Mesías crucificado. El Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Entonces, los títulos de Jesús, nombres que nos ayudan a entender su identidad. Tengamos presente esto cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo, o cuando Pedro y Juan en los Hechos de los Apóstoles dicen no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús el Nazareno levántate y camina. Estos nombres de Jesús, importantísimos para nosotros. Ahora, Lucas tiene más nombres en el relato del Evangelio. El Apocalipsis tiene más de 20 nombres de Jesús y nosotros, como no leemos la Biblia, pues nada más le decimos Jesús nuestro Señor, Jesucita, o el Salvador, o nada más el Cristo y nada más. Hay que enriquecer también nuestra manera de hablar de Jesús y eso lo lograremos leyendo la Sagrada Escritura. Bueno, siguiente y último punto, un poquitito amplio, son algunos mensajes teológicos de Lucas. Si ustedes comienzan a leer Lucas 24, van a encontrar en cada rengloncito un montón de temas para meditar y enriquecer nuestra fe, para cultivar nuestra espiritualidad. Yo toco aquí unos temas que me parecen relevantes. Primero, en la tumba vacía, luego en las demás escenas, pero en la tumba vacía remarco Jesús el viviente, remarco los eventos pascuales que necesitan interpretación y luego el designio de Dios. Bueno, ya dije algo sobre Jesús el viviente, nuevo título, plenamente en sintonía con el Dios de vivos y no de muertos, como dice Lucas cuando dice Jesús a los saduceos. Así como Dios es un Dios de vivos, Jesús es el viviente. Y se opone a aquella manera de hablar de el que está entre los muertos, sí, pero el primer nacido de entre los muertos. Él es el viviente. El término vida en Lucas es lo que se busca. Y hay que tener presente sobre todo el evangelio de la vida de Jesús el viviente. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Luego, otro detalle. Los eventos pascuales necesitan interpretación.
Las mujeres llegan a la tumba y quedan ofuscadas, no saben ni qué hacer. La tumba está abierta, está vacía, ven dos varones y hasta se asustan. Entonces, ¿qué se necesita? Una palabra que interprete. Lo de Jesús, el de Nazaret, que fue profeta poderoso. Y luego lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque los discípulos están sorprendidos y aterrorizados cuando ven a Jesús. ¿Lo ven? Entonces tiene que venir la palabra de Jesús que interpreta el acontecimiento. Por eso nosotros, después de leer el Santo Evangelio, necesitamos reflexionarlo. Y a veces en la comunidad, en la homilía, nos ayudan a reflexionarlo, a interpretarlo. Otra cosa importante que remarca el episodio de la tumba es lo que dice esos hombres, ¿verdad? Era necesario que el Mesías tenía que padecer para así entrar en su gloria. Cuando dice es necesario, se utiliza una expresión, verbo griego, dei, que aparece 18 veces en el Evangelio según Lucas, y es precisamente para recordar que la vida de Jesús está cumpliendo el plan de Dios. Según Dios, era necesario que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Esos mensajes de la tumba vacía, muchos más, medítenlo ustedes. Sobre el camino de Emaús, llamo la atención a algunas cosas. Jesús, compañero de camino, aparece de incógnito, se une a su conversación, pregunta, no lo reconocen, está presente y no lo reconocen, con nosotros está y no lo conocemos. Y luego él comienza a ayudarles a comprender la Escritura y poco a poco los va llevando a la fe pascual, pero antes es compañero de camino. Jesús nos acompaña, aunque no lo veamos en todos nuestros caminos, siempre está en nuestros caminos, no se aleja de nosotros. El resucitado es compañero de camino, compañero de la vida. Y luego es el intérprete de las Escrituras. Les explicó comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas y hasta en los Salmos todo lo que dice acerca de Jesús. Él interpreta las Escrituras. La primera clase de Biblia, yo esto lo recuerdo porque cuando vemos que los discípulos Jesús les explicaba y el mejor maestro del mundo les explicaba y todavía no lo reconocían, yo digo, buen consuelo cuando yo explico y no me entienden. Buen consuelo para mí. Bueno, pero efectivamente Jesús interpreta las Escrituras, lo que está escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de él. Luego, aprendemos ahí que la cruz es un presupuesto de la glorificación. Jesús insiste, como está escrito en la ley de Moisés, que era necesario que el Mesías padeciera. La cruz es necesaria para que el Mesías entre en la gloria. A través del camino de la cruz. No hay resurrección sin cruz. Una vez dicen, entré a una iglesia católica y me enseñaron a una cruz. Y dice, mi Cristo no está muerto, mi Cristo está vivo. Sí, pero antes de resucitar pasó por la cruz. Y por eso en la cruz del Señor nuestra gloria. Y líbrenos Dios de gloriarnos en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo decía Pablo, ¿verdad? La cruz es presupuesto de la glorificación. Y finalmente, una enseñanza y otras más, en la mesa compartida se reconoce al resucitado. No lo conocían, iba con ellos, les explicaba la Biblia, el plan de Dios y no lo conocían. Hasta que lo invitaron a pasar. Entró para quedarse con ellos. Y entonces Jesús se comporta como anfitrión, parte para ellos el pan, y en esa práctica de partir el pan, se les abren las inteligencias y lo reconocieron. ¿Cómo reconocer a Jesús? Al partir el pan.
al partir el pan. Por eso seguimos celebrando la Eucaristía. ¿Qué más podemos decir del encuentro de Jesús con los 11? Ahí hay algo muy importante, que Jesús comenzó a platicar con ellos, les mostró los signos de la pasión, les pidió de comer, etcétera, etcétera. Pero les abrió los ojos, Dios les abrió los ojos para que reconocieran a Jesús. Dios les abrió los ojos. Cuando dice se les abrieron los ojos, es una pasiva teológica. El sujeto es Dios. Se les abrieron, Dios les abrió los ojos. Y eso muestra que la fe siempre es un don de Dios. A veces nosotros buscamos y buscamos y buscamos por nuestra propia fuerza, estudiamos, añadimos, investigamos aquí. Tenemos que decir, como varias veces aparece en el Evangelio, Señor, aumentanos la fe. Hay que pedirle a Dios que nos dé la fe para creer. La fe siempre es un don. Y eso es lo que permitirá reconocer a Jesús. Algo más que encontramos aquí es que los discípulos ven y tocan al resucitado, por lo menos es lo que Jesús les invita. Vean, aquí están las señales de los clavos, tóquenme, vean que no soy un fantasma, vean que tengo carne y huesos, y luego todavía come. Ya los discípulos ni se acercaron porque se llenaron de alegría. Con esto, ver y tocar se acentúa que el resucitado resucitó corporalmente. No es un fantasma, no es un espíritu, es un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, que se puede ver y se puede tocar, pero como está resucitado, pues no necesita abrir la puerta, simplemente se hace presente. Y como está resucitado, no necesita irse por la ventana, simplemente sale del lugar. Ahora, con esto queremos señalar algo que me parecía muy importante, que el hecho de que sea invisible no equivale a que esté ausente. El hecho de que esté invisible no equivale a que esté ausente. Se hizo visible a los discípulos y después subió al cielo y ya no está visible, pero eso no significa que está ausente. Con nosotros está y no le conocemos. Bueno, luego Jesús resucitado ante los 11 hace un discurso y en ese discurso les da una misión. Pone a Jerusalén como centro de irradiación del Evangelio. El Evangelio de Lucas comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén. Y desde allí de Jerusalén, Jesús les invita a anunciar. De Jerusalén parte la misión universal. ¿Y quién va a anunciar al resucitado? Los discípulos son testigos en misión. La resurrección de Jesús no es para que lo sientan bien bonito. La resurrección de Jesús es para compartir ese gozo y esa alegría. Quien no comparte su fe en el resucitado quiere decir que no cree en el resucitado. La fe se comparte y los discípulos fueron encargados por Jesús como testigos en misión. Pasamos ahora a la última escena, la escena en que Jesús se despide. Allí hay varias cosas, señalo dos. Jesús sube bendiciendo a los discípulos. ¿Por qué nuestras celebraciones terminan siempre con la bendición? Porque Jesús termina su vida en esta tierra bendiciendo a sus discípulos. Y es una bendición que permanece. Jesús camina con nosotros y caminamos con su bendición, la bendición del resucitado. Que no se nos olvide. Y luego viene la escena de la ascensión. Jesús sube al cielo. Es la elevación de Jesús que pone punto de llegada del Jesús terreno. Se hizo presente en esta historia y sale de esta historia para irse con el Padre. La vida terrenal de Jesús ha terminado, pero su causa no. Su causa la tienen que seguir los discípulos, tienen que continuar su causa. Un detalle ya de curiosidad, cuando uno
compara en los encuentros del resucitado con los discípulos, vamos a ver muchas semejanzas entre el encuentro con los de Emaús y con los 11. Están hablando entre ellos. Jesús se presenta de repente, no lo reconocen. Luego Jesús les hace una pregunta retórica, ¿de qué vienen hablando? ¿O por qué están así? Y luego los instruye con la escritura. Luego vienen acciones reveladoras de comida. Luego Jesús desaparece y los discípulos regresan a Jerusalén a anunciar, con la consigna de esperar al Espíritu para anunciarlo. Esta es la dinámica de nuestras misas. Llegamos, nos saludamos, estamos hablando. Jesús se presenta, pero ni le hacemos caso, seguimos platicando, ni nos hincamos, sentamos a ver si nos dan un espectáculo. Luego Jesús ya nos interpela, comienza entonces la celebración, viene la liturgia de la palabra, la escritura, calienta nuestros corazones, pero no siempre nos lleva a la fe. El partir el pan, la Eucaristía como fracción del pan, liturgia de la palabra y fracción del pan. Luego Jesús ya no está visible y salimos de la reunión con el propósito de anunciar a Jesús resucitado. Bueno, y ahora quisiera concluir, como nos pide el Papa Francisco, con algunos símbolos de la resurrección. Algunos símbolos. Y los tenemos. La cruz florecida. No se nos olvida la cruz, pero ha florecido. Símbolo de la resurrección. Es muy propia en la piedad popular. Otra, muy frecuente. La Santa Cruz y los lienzos de que ya descendió. A veces se juntan estos dos símbolos. Los lienzos del descendimiento y la cruz florecida. Otro signo, sobre todo en Oriente, es fundamental, así como nosotros hacemos nacimientos, pesebres, ellos ponen tumbas vacías. La Iglesia Oriental. La tumba vacía, señal, signo de resurrección. Y en nuestra liturgia, el cirio pascual. La luz que vence la muerte, la luz de la Pascua, Cristo resucitado. Y tenemos también otros signos, a ver si logro presentarles este otro signo, me interesa mucho. A ver, vamos a ver. Este signo es un canto. La fe se canta, la fe en la resurrección se canta. Luz que vence a la sombra, música de Miguel Manzano, la letra José Antonio Olivar, y algunos lo llaman como el grano de trigo. Voy a ver si logran escucharlo. Como el grano de trigo, que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo, que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde y vive en el alma, resucitó el Señor. Como vida que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor. Y el amor de Dios, el sentido soberbio, resucitó el Señor. Como vence a la sombra y la tapa la guerra, resucitó el Señor. Palabra de aquel que lucha y muere, gritando la verdad, resucitó el Señor y vive en el empeño de todos los que empuñan las armas de la paz. Bien, y siguen varias estrofas de una fuerza carismática muy grande, y con este canto que expresa nuestra fe en la resurrección,
pues yo concluyo la reflexión sobre los relatos pascuales según Lucas que me habían pedido. Creo que estoy sobre el tiempo, son 2 minutos antes de las 9. Padre Antonino, le dejamos Muchas la voz. gracias, Padre Armando Nogués. Lo hemos seguido con mucha atención e incluso con emoción, porque nos ha presentado de una manera pues muy esquemática y muy clara un proceso de lectura de estos relatos pascuales, particularmente en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Y me permito leer el último versículo del Evangelio de Lucas. Dice: los discípulos se postraron ante él, luego regresaron con gran alegría a Jerusalén. Estaban siempre en el templo alabando a Dios. Termina el Evangelio lucano con la alegría de los discípulos de la iglesia, de los llamados por el Señor, y cómo estos discípulos permanecen en la oración y alabanza a Dios. Si nos permite, Padre Nogués, Padre Armando, pues alguna pregunta de los aquí participantes. Con todo gusto, con todo gusto. A ver si sé, si no, están ustedes y estás tú, está nuestro señor obispo y podemos responder. Creo que algo podemos decir, por lo menos testimoniar nuestra fe. ¿Saben? Si alguien quiere tomar la palabra, pues háganoslo saber, por favor, con la manita levantada o de alguna otra forma. Nuevamente excelente, desmitificando mucha doctrina, nos dice aquí en el chat alguno de los participantes. Digo, no es necesario que haya preguntas, puede ser también alguna resonancia. Muchas gracias por tan enriquecedora instrucción a todos los ponentes. De seguro está pensando particularmente en la exposición de ahora. ¿Es todo bien? Yo he visto rostros muy alegres, entusiastas aquí de los participantes. ¿Podemos conseguir los videos de las pláticas? Sí, por supuesto que sí. Aprovecho para decirle, señor obispo Adolfo Miguel, no sé si grabó su participación de lunes, que yo tuve algunos inconvenientes, espero que sí lo haya grabado. Si no, de todas maneras tenemos por ahí un poquito lo que transmitieron en el Facebook, si no recuerdo mal. Pero sí, quien requiera, les voy a poner ahora en el chat mi número telefónico para que si quien requiera alguno de estos materiales, yo les dé las ligas o algún otro apoyo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han participado, desde luego a nuestros ponentes y en esta ocasión de manera especial al padre Armando Nogués, que pues como se han dado cuenta hemos tratado de asumir ahora solamente los que somos de esta diócesis. Ahora no tuvimos invitados extranjeros, por decirlo de alguna forma, solamente los de casa. Quisimos aprovechar las posibilidades que tenemos, las potencialidades que tenemos aquí en nuestra diócesis. Y yo reitero mi agradecimiento al padre Nogués, sus 2 días de exposición, al padre Jesús Ares el día de ayer, al padre Antonino también, y quien nos coordina y quien es el responsable de la animación bíblica de la pastoral de nuestra diócesis. Y yo creo que esta forma de cerrar ha sido la mejor. Cerramos alegremente con sentido pascual. Los relatos de la Pascua nos dan justamente eso que señalaba el padre Armando, la alegría, una alegría duradera, una alegría que no es efímera, una alegría que se proyecta a través de la historia, a través de los siglos. Y bueno, pues nada más agradecer también la participación de todos los que durante estos días a través de la plataforma Zoom o a través de Facebook se han conectado. Y bueno, pues creo que ha sido enriquecedor. Esperemos que tenga utilidad para la vida de todos y, insisto, perdonen mi insistencia, que nos lleve a leer
al contacto directo con los textos sagrados. Eso para mí es muy importante. Yo siempre lo dije en las clases, esto que vemos aquí en las aulas, pues son orientaciones, son tips, son ayudas, son subsidios, pero lo importante es que cada quien acuda al texto sagrado. Bien, pues vamos a invocar la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, la Reina de los Apóstoles, y vamos a pedirle al Señor que nos dé su bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con Que la, nuestro espíritu. que la bendición del Dios de toda bondad y misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche, que tengan un feliz inicio del año litúrgico con este Adviento, acompañado por la lectura del Evangelio según San Lucas. Buenas noches. Recording Gracias. stopped. Gracias, Padre Antonino, gracias a todos. Padre Armando, gracias a todos. Muchas bendiciones del Señor para todos. Igualmente, señor obispo.